queríamos partir de la base de que CEM había planteado la posibilidad de proponer una red de asambleas por institutos, en la que se coordinara y se reuniera cada X tiempo, para tratar los temas para organizar un plan de ataque. Esto tiene gran importancia porque actualmente los estudiantes, ahora más que nunca, deben estar unidos y tener un plan de acción preventivo ante los recortes que van a venir futuros ya estipulados para dentro de un año. Y esto se puede dar en ejemplos como, por ejemplo, el 20 de octubre, una manifestación contra los recortes en educación que creó CEM y que tuvo un éxito aplastante, pero en el tema de los profesores nos habría gustado que hubiera más profesorado. En cierto modo eso se debía un poco a que no hubo suficientemente convocatorias sindicales. O sea, porque los sindicatos tendrían que haber autorizado a esos profesores, o sea, por no ir independientemente a secundar la huelga. Y luego ya tenemos ejemplos como en Madrid y Barcelona, en que los trabajadores están unidos completamente con los profesores y está teniendo un gran éxito. Bueno, estamos aquí, gente de la Coordinadora de Estudiantes, gente de la Plataforma de Defensa de la Educación, que son profesores, y de la Asamblea de la Universidad, aparte de un montón de individuales. Todos ellos dispuestos a defender la educación pública. Entonces, ¿cómo podemos defender esta educación pública? Con un plan de lucha conjunto. Ese plan de lucha tiene que salir de aquí, todos juntos. O sea, durante las huelgas que hicimos el 20 de octubre y las manifestaciones, o sea, hubo gente a venir a preguntarnos que por qué no se habían unido los profesores, pero gente de estudiantes, por qué no se habían unido los profesores, por qué no había un cortejo en la universidad. Entonces, claro, nosotros dijimos, tenemos que estar unidos. Y desde ahí, desde esas conversaciones empezó a salir la idea de estas asambleas. Vale. Necesitamos... al alumno desde pequeño hasta el final, con la ciencia. ¿Acaso ciencia y religión? Ciencia. Demostrarme a mí que las religiones enseñan ciencia. Demostrármelo. Y me callaré. Pero creo que no me lo vais a poder demostrar. Y es todo al revés. Y en España tenemos una prueba grande que fueron las escuelas modernas. Y cómo fueron masacradas.